Bueno, muy buenas noches nuevamente. Reciban un cordial saludo, mis estimados estudiantes. Nos encontramos en el CIPAS, unidad 2, aplicación de teoría de conjuntos, ejercicios 3 y 4. Es importante aclarar, mis estimados estudiantes, que digamos que con este CIPAS básicamente estaríamos culminando la explicación de la parte teórica en relación a la guía de la unidad 2. El ejercicio que vamos a hacer hoy es prácticamente, digamos, alusivo a esa parte donde se problematizan la parte de la aplicación de la teoría de conjuntos. En efecto, lo que se necesita acá es que ustedes, muy amablemente, pues pongan cuidado, presten mucha atención y si tienen alguna duda al respecto, pues estaremos aquí para, de alguna manera, poderles colaborar de la mejor manera. Entonces, por favor, les pido muy amablemente si me están viendo la pantalla compartida. Por favor, ¿me confirman? Sí, señor. Vale, muchas gracias. Ok, bueno, el ejercicio que vamos a hacer hoy, pues, digamos, está enmarcado dentro de la tarea 2, aplicación de teoría de conjunto. Entonces, básicamente, digamos que la teoría de conjuntos se constituye en el marco de el momento intermedio donde, digamos, básicamente, pues, tenemos 11 días a partir de ahorita también para entregarla, ¿no? Supone que esta tarea, pues, comenzó el 25 de marzo y termina el 21 de abril, prácticamente por 4 días de diferencia, un mes. Eh, lo que ya a esa altura algunos han puesto sus aportes. Sin embargo, pues aún quedan muchos estudiantes que ni siquiera han puesto la letra y eso es importantísimo que hagan, que pongan la letra en el foro para con ello entonces dejar, digamos, la evidencia de que han participado y luego entonces poner los respectivos, digamos, avances para que puedan ser realimentados. Digamos que aquí, pues básicamente yo este banner lo he estado compartiendo por todos los medios de comunicación que tenemos, por Teams, por el correo institucional, por el campus, por el foro. Digamos, en efecto, digamos, lo que queremos es poder tener información oportuna que permita de alguna forma establecer esa previo aviso a la entrega. Recuerden que ustedes tienen un tiempo establecido y que desde luego hay que ser muy, muy, muy cuidadosos con ello, puesto que si no se entrega a tiempo, pues digamos, esto va a generar de pronto un poco de traumatismo para efectos de la realimentación. Recuerden que faltando 3 días ya no se hace realimentación, ya que, digamos, se amontonan muchos trabajos y esto hace que, pues, no me alcance el tiempo para poder realimentarlos. Entonces, faltando 3 días ya no se hace realimentación, entonces ya prácticamente, si son 11 días, tendrían solamente, en este caso, 8 días para hacer la entrega del trabajo en el foro, pero recuerden también que ese trabajo realimentado o terminado tienen que subirlo al entorno de evaluación. Bueno, nos vamos con el ejercicio número 3. Vamos a ver prácticamente en qué consiste ese ejercicio número 3. Ese ejercicio tiene por denominación aplicación de la teoría de conjuntos. Siempre, siempre la recomendación es remitirnos a la parte de, digamos, lo relacionado con las indicaciones del problema, ¿no? Entonces, como por ejemplo, si se han escogido la letra A, entonces con la letra A, con el enunciado A, con el problema A, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entonces, se vienen acá, ¿cierto? Se vienen acá y miran qué es lo que van a hacer o qué es lo que les están pidiendo hacer. Dice así, a partir del literal que haya seleccionado deberá dar respuesta a los siguientes ítems. Primero, representar la información dada en el problema de aplicación en un diagrama de Venn. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Sí? Eso es lo que primero me están diciendo que hay que hacer. Luego, segundo, solucionar los interrogantes planteados para su problema de aplicación correspondiente. Entonces hay que darle respuesta a unas inquietudes, a unas preguntas, a unas demandas cognitivas allí que se proponen para poder, digamos, en relación a lo que ustedes han extraído del problema, poder darle respuesta. Y tercero, realizar un video no mayor a 5 minutos donde explique el desarrollo del diagrama de Venn-Euler del punto 1, la solución de los ejercicios correspondientes al literal
del punto 2. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. ¿Por qué? Porque pues obviamente, al igual que la tarea 1, se hacía un video de el ejercicio 1, ahorita hay que hacer un video del ejercicio 3, ¿sí? Fácil, explicando básicamente cómo ustedes lo van a desarrollar en 5 minutos. Es decir, ustedes ya, como han desarrollado el ejercicio, lo único que hacen es explicarlo cómo lo desarrollaron y en 5 minutos es más que suficiente para poder hacer ese ejercicio. Bueno, muy bien. Entonces, volvemos otra vez acá y comenzamos a mirar esta situación problema. Dice así. Esta es una situación, básicamente un ejemplo, ¿no? Todo lo que voy a proponer acá son ejemplos que le van a fundamentar a ustedes para poder darle solución a ese ejercicio 3. Dice así, al finalizar el periodo académico se hizo una encuesta de 120 estudiantes de quinto semestre del programa de administración de empresas sobre las materias que más perdieron y ellas son las siguientes: comercio internacional, administración financiera y economía solidaria. El resultado de lo siguiente fue 8 estudiantes 8 estudiantes perdieron las 3 materias, es decir, la intersección entre el conjunto A, conjunto B y conjunto C, asumiendo que A viene siendo comercio internacional, B viene siendo administración financiera y C viene siendo economía solidaria. Entonces, 8 de esos estudiantes perdieron las 3 materias. Luego dice que 20 perdieron comercio internacional y administración financiera, es decir, la intersección entre el conjunto A y el conjunto B. Luego dicen 17 estudiantes perdieron administración financiera y economía solidaria, es decir, la intersección entre B y C, que son 17. Luego 24 estudiantes perdieron comercio internacional y economía solidaria, que en este caso es A, intersección C24. Entonces, en este caso, estudiantes que perdieron esos dos, comercio internacional y economía solidaria. Hay que hacer una salvedad acá, muchachos. Y es que, muchachas, la cuestión aquí es que cuando tengamos un enunciado y ese enunciado esté relacionado por un conector I o por un conector O, el conector I hace alusión a la intersección y el conector O hace alusión a la unión. ¿Listo? Entonces, si yo tengo 24 estudiantes perdieron comercio internacional y economía solidaria, quiere decir que es una intersección. Luego, 50 estudiantes en total perdieron comercio internacional. 50 estudiantes en total perdieron comercio internacional, es decir, 50 en total, o sea, totalidad de el conjunto A. Luego, 67 estudiantes en total perdieron administración financiera. En este caso, la cardinalidad de B, o sea, 67. Luego, 50 estudiantes en total perdieron economía solidaria. Entonces, mire que aquí es muy importante saber cuando estamos hablando de intersecciones y cuando estamos hablando de un conjunto solitario, o un conjunto solitario, no, un conjunto en su totalidad, porque muchas veces confundimos las intersecciones con las uniones y recuerden que cuando estamos hablando de unión, estamos haciendo alusión al conector que existe entre dos premisas, que es el O, y cuando estamos haciendo alusión a una intersección, el conector es I. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Entonces vamos a comenzar a crear el conjunto, ¿cierto? Entonces, en este caso, ya nosotros sabemos que el conjunto A es comercio internacional, el conjunto B es administración financiera y el conjunto C es economía solidaria. Eso lo sabemos porque lo hemos parametrizado desde el principio del problema. Luego entonces comenzamos con las intersecciones mayores, ¿sí? Con las intersecciones mayores. Entonces, en este caso, la intersección entre A, B y C, que son 8, entonces es decir, sería el que va en el medio de todos los 3 conjuntos. Luego tenemos la intersección entre A y B, pero me dice que la intersección entre A y B son 20. Acá hay que tener mucho cuidado, porque si me está diciendo que la intersección entre A y B son 20 y ya tenemos 8, ¿cierto? Entonces ya no serían los 20 completos, sino que tendríamos que poner acá 12, porque 8 más 12 dan 20, ¿cierto? Ahora, 17 entre el conjunto B y C. El conjunto B y C, intersección, es decir, si ya tenemos 8, ¿cierto? Que son estos 8 que están acá, ¿cierto? Y ya tenemos estos 8 que están acá, y queremos tener 17 entre la intersección y cardinalidad de B, intersección C, que son
perdón, B, intersección C que son 17, pues 9 más 8, 17. Ahí completaríamos los 17. Luego entonces nos dice 24. Entonces 24. Si yo ya tengo 8 acá en la intersección, entonces 8 más 16 me da 24. ¿Listo? Pero resulta, mis estimados estudiantes, que me están diciendo que la cardinalidad de A es 50. Pero si A es 50, ¿cierto? Hay que tener en cuenta acá que esos 50 hay que restarle a esos 50 12, ¿cierto? 8 y 16, porque esos 12, 8 y 16 también hacen parte del conjunto A. Entonces sería 50, ¿cierto? Menos 8, menos 12, menos 16. Y en efecto, en este caso nos daría 14. 14 estudiantes que serían única y exclusivamente del conjunto A. Los 12 que están acá también hacen parte del conjunto A, pero también hacen parte del conjunto B. Los 8 que están acá hacen parte de los tres conjuntos. Y estos 16 que están acá hacen parte del conjunto A y el conjunto C. Luego hacemos exactamente lo mismo con los 50 del conjunto C, que le restamos a 50, 16, ¿cierto? 8 y 9, y eso me va a dar como resultado 17. Y posteriormente a ello, entonces, como me están diciendo, ¿cierto? Que se encuestaron 120, ¿qué quiere decir? Que me tengo que sumar 14, 12, 38, 8, 9, 16 y 17, a ver cuánto me da. Esos elementos, o sea, esta cardinalidad de cada uno de esos conjuntos, me dan, en este caso, 114. Pero en efecto, ¿cuántos son los que en este caso se han encuestado? 120. Entonces, a esos 120 tengo que restarle 114. Y 114 en este caso serían 6. Esos 6 son estudiantes que no perdieron ninguno de los tres cursos, es decir, están por fuera, en este caso, de los conjuntos o los subconjuntos del conjunto universal, en este caso de comercio internacional, administración financiera y economía solidaria. Es así entonces como, digamos, de alguna manera se plantea situaciones, problemas en el marco de una situación así. ¿Listo? Y listo. Es así como se debe plantear. Pero entonces vamos ahorita sí a ver una situación en donde tengamos que darle respuesta, ¿sí? Es decir, plantearla, ¿cierto? Pero además de eso, darle respuesta. Entonces nos dice así, las marcas más vendidas de celulares en el momento son Samsung, Apple y Sony. Los compradores de la ciudad de Medellín en el primer año, en el primer mes del año 2024 o 2020, perdón, brindaron la siguiente información. Personas que compraron celular Samsung, 330. Personas que compraron Sony, 300. Personas que compraron Apple, 320. Por otro lado, hubo personas que compraron dos marcas de celulares. ¿Qué quiere decir que compraron dos marcas? O sea, que hubo una intersección, ¿cierto? O sea, 100 de ellas eligieron Sony y Apple. Luego, 120 Samsung y Sony. Por último, 150 personas compraron Apple y Samsung. Además, solo 15 compraron las tres marcas. Entonces, ahora sí, ¿qué pregunta me están poniendo? Entonces dicen, ¿cuántos compraron solo Sony? ¿Cuántos prefieren Samsung pero no Apple o Sony? ¿Cuántas personas prefieren Sony o Apple? ¿Y cuántas personas prefieren Sony y Apple pero no Samsung? Entonces hay que tener cuidado allí con eso, ¿no? Para poder dar solución a esa situación, lo pertinente es que comencemos a extraer la información y graficar en el diagrama de Venn, ¿cierto? Entonces, nos están poniendo aquí estas situaciones. En esta situación, entonces, lo primero que nos dicen es que la intersección de los tres conjuntos. Entonces, además, solo 15 personas compraron las tres marcas, es decir, 15 fueron aquellas personas que marcaron, o perdón, que compraron en este caso Samsung, Apple y Sony, es decir, los que dan en el centro, ¿cierto? Luego me dicen que 100 de ellas eligieron Sony y Apple. A ver, si yo ya tengo 15, que es la intersección entre los tres conjuntos, yo ya no puedo poner los 100 que están allí, porque recuerden que esa es la intersección entre Sony y Apple, o sea, entre Sony, ¿cierto? Que es este, y Apple que está acá. Si yo ya tengo 15, entonces ¿cuántos son los que irían acá? Entonces, en este caso, son 85.
85 son los que, digamos, de alguna manera compraron o eligieron Sony y Apple. Luego, posteriormente a ello, nos damos cuenta de que 120 eligieron Samsung y Sony. Lo mismo hacemos entre Samsung, ¿cierto? Y Sony. Pero como ya hay 15, entonces a esos 120 le resto 15 y eso sería, en este caso, los 105 que irían acá. Porque 105 más 15 me da 120. Luego, posteriormente a ello me dice que por último 150 personas compraron Apple y Samsung. 150 personas. Si son 150 personas, yo ya tengo que considerar estos 15 que están acá también, porque hay que descontarlos, ¿cierto? Entonces, a 150 le quito, ¿cierto? En este caso, los 15, y esto me da 135. Y es allí donde hemos, digamos, de alguna manera, hecho las intersecciones, tanto mayores como las intersecciones menores. ¿Listo? Muy bien. Luego, posteriormente a ello, nos damos cuenta que nos están pidiendo entonces que las personas que compraron Samsung fueron 330. ¿Qué hay que hacer? ¿Cierto? ¿Qué hay que hacer allí? Samsung, ¿cierto? Samsung me dice que el conjunto Samsung, en este caso, fueron 330 personas. Pero a esas 330 personas que son Samsung hay que restarle 135, ¿cierto? Hay que restarle, vamos acá, más. Hay que restarle 15. Hay que restarle también 105. ¿Listo? Entonces, en este caso, 330 se le resta 135, ¿cierto? En este caso, vamos a hacer la suma acá para poderle restar luego, ¿cierto? 135, perdón, más 15, más 105, y eso me da 200, ¿cierto? 55. Luego a 255, o sea, en esto decía 330, ¿cierto? Menos 255, eso me da 75. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, en este caso nos damos cuenta que ese valor sería ¿cuánto? 75. Luego, posteriormente a ello me están diciendo que las personas que compraron Sony fueron 300. Sony 300. Entonces, tengo que sumar en este caso, ¿cierto? 105, 15 y 85. Y eso que me da como resultado se lo resto a 300 y eso me da un total de 95. Posteriormente a ello, entonces, considero lo mismo, pero para las personas que compraron Apple. Sumo 85, 15 y 135. En totalidad, eso me va a dar un número que restado 320, su total es 85. Y es así entonces como hemos construido, en este caso, el diagrama de Venn. Mire que no me están dando una muestra inicial, o sea, no me están diciendo 500 personas, a 500 personas se les hizo una encuesta, no. Aquí me están dando las apreciaciones y yo lo único que hago es construir a partir de la información que me dan en la situación. Es así entonces, mis estimados estudiantes, que teniendo en cuenta eso, vamos a comenzar a darle respuesta a estas problemáticas, ¿listo? A estas demandas cognitivas que nos proponen acá. Entonces nos dicen lo siguiente: ¿cuántos compraron solo Sony? ¿Cuántos compraron solo Sony? Si nos vamos aquí, los únicos que compraron solo Sony fueron 95. Claro, porque en este caso son esos 95 los únicos que compraron Sony. ¿Listo? Ahora, la otra pregunta: ¿cuántas prefieren o cuántos prefieren Samsung? Miras pues, ¿cuántos prefieren Samsung pero no Apple o Sony? Miras pues, porque mire que la primera apreciación me están dando esto. ¿Cuántos prefieren Samsung? ¿Cierto? Y luego me dice, pero no, o sea, me está haciendo una exclusión de Apple o Sony. Y si es un no, recuerde que es una unión. Si yo uno Apple, ¿cierto? Y uno a Sony, ¿qué sucede? Si uno a Apple y a Sony, me toca que sumar todos estos elementos que están acá. Y desde luego, considerando que solamente 75 son los que compraron, en este caso, o prefirieron Samsung. O sea que la respuesta en este caso fueron 75 personas las que compraron Apple o Sony. Luego, posteriormente a ello, me dice cuántas personas prefieren Sony o Apple. Pilas pues.
¿cuántas personas prefieren Sony o Apple? ¿Qué tengo que hacer acá? Mire que acá hay una afirmación que me está relacionando dos premisas. La primera es que es cuántas personas prefieren Sony y cuántas personas prefieren Apple. ¿Por qué conector? Por O. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy uniendo un conector por O, eso me indica que es una unión. En este orden, sería sumar cada uno de esos elementos y su totalidad son 520 personas las que compraron o prefirieron Sony o Apple. Luego la última pregunta me dice, ¿cuántas personas prefieren Sony y Apple pero no Samsung? Pilas pues. Acá hay que tener en cuenta algo, ¿no? Porque mire que me están haciendo una exclusión. ¿Cuántas personas prefieren Sony y Apple? Sony y Apple. Sony y Apple, en este caso serían 15 y 85. Pero me están diciendo, pero no Samsung. O sea que me están excluyendo, ¿qué? Los 15 que están acá. Porque aunque estos 15 que están acá también hacen parte de Sony y Apple, pero a su vez también hacen parte de ¿qué? De Samsung y me los está excluyendo. Entonces, en este caso, la respuesta correcta serían 85, porque son las únicas personas que prefieren Sony y Apple, pero no Samsung. Y listo. Es así entonces como damos respuesta a cada una de las inquietudes. Mi recomendación es aquí que, digamos, de alguna manera, cuando estemos construyendo, a cada una de las preguntas construyamos el diagrama de Venn. O sea, copiemos y peguemos el mismo diagrama de Venn para que en efecto nosotros podamos darle respuesta coherente y de acuerdo a cada una de las inquietudes que se proponen en el marco de la situación allí expuesta. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio un poco más corto, ¿cierto? Un poco más corto. En este caso dice, en una clínica de la ciudad de Cali, se presenta la siguiente distribución de médicos especialistas. 12 médicos son cardiólogos, 10 son neurólogos y 12 son intensivistas. 7 médicos son neurólogos e intensivistas. Por otro lado, 8 médicos son cardiólogos e intensivistas. Además, 5 médicos son cardiólogos y neurólogos. Y por último, se sabe que 4 médicos tienen las 3 especialidades. Algo que quiero que tengamos en cuenta acá, mis estimados estudiantes, es que cuando relacionamos aquí digamos, en este caso, dos premisas por el conector E, esto implica, bueno, esto implica que el conector E es una I, o sea, es una intersección. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Cuando encontremos el conector I en un enunciado, esto implica que este es un conector I, ¿listo? En este caso, entonces comenzamos. Siempre identificamos los conjuntos porque hay que darle nombre. Sí, siempre tenemos que darle nombre a los conjuntos. Es decir, que comenzamos digamos, siempre, y mi recomendación acá es que comencemos también con las intersecciones mayores. Entonces, en este caso, la intersección mayor es 4 médicos tienen las 3 especialidades. Claro, porque en este caso son 4 médicos los que son cardiólogos, neurólogos e intensivistas. Luego comenzamos con las intersecciones mayores. 7 médicos son neurólogos e intensivistas, pero como ya tenemos 4 para completar 7, entonces ponemos 4 más 3, 7. Luego me dice que 8 médicos son cardiólogos e intensivistas. Entonces hay que poner 4, ¿cierto? Y ya tenemos 4, entonces sería 8. Luego posteriormente a ellos son 5 médicos, son cardiólogos y neurólogos. Como ya tengo 4, solamente uno cumpliría con el parámetro que está allí expuesto. ¿Listo? Y luego entonces ya comenzamos con, digamos, las exclusividades, es decir, los que son únicamente cardiólogos, los que son únicamente neurólogos y los únicos que son intensivistas. En este caso, si tenemos 12 que son cardiólogos, lo que hay que hacer es restarle 4 más 4 más 1, es decir, los que están en la intersección y esto me va a dar 3. Luego posteriormente me dice que en este caso 10 son neurólogos, pero hay que restarle a los neurólogos 1, 4 y 3 que son los que están dentro de las intersecciones y esto me da como resultado 2. Y posteriormente a ello, 12 son intensivistas, ¿cierto? Eso implicaría decir que 4, hay que restarle 4 más 4 más 3 y eso me va a dar 1, que es única y exclusivamente intensivista. De acuerdo a esa información, entonces vamos a tratar de darle respuesta a estos problemas.
¿Cuántos médicos tienen una única especialidad? ¿Quién me dice cuántos médicos tienen una única especialidad? A ver. 6. 6 médicos. Exacto, 6 médicos. 6 médicos, porque en este caso, bien, en este caso hay que considerar los 3 que están acá, ¿cierto? Los 2 que están acá y uno que están acá, es decir, 3 más 2 más 1 y esto me da 6 médicos. Muy bien, excelente. Luego, posteriormente a ello, me dice cuántos médicos son cardiólogos e intensivistas, pero no neurólogos. A ver, ¿cuántos médicos son cardiólogos e intensivistas, pero no neurólogos? ¿Quién le dice? Serían 8, creo. ¿Por qué 8? No, 4, son 4. Ah, muy bien. En este caso me están diciendo, mira, ¿cuántos médicos son cardiólogos e intensivistas? Es decir, ahí hay una intersección, ¿cierto? Entre cardiólogos e intensivistas. Pero me está haciendo una exclusión. Me dice, a ver, son cardiólogos e intensivistas, pero no son neurólogos. Y estos 4 que están acá, aunque son cardiólogos y aunque son intensivistas, también son neurólogos. Entonces no podríamos considerar esos 4 médicos allí. ¿Listo? Con eso hemos dado, digamos, como de alguna manera, una alusión a lo que es esta situación. Vamos a tratar de hacer otra situación problema para tratar de dejar bien ilustrado esta situación y que ustedes tengan, digamos, de alguna manera, pues, bases fundamentales para poder dar, digamos, de alguna manera un argumento sólido. Entonces, en este caso dice, en el municipio de Pitalito, Huila, ¿cierto? Se seleccionaron 200 personas al azar y se les hizo la siguiente pregunta. ¿Cuáles de los 3 champús, Pantene, Suavital y Dogs usas? Y se obtuvieron la siguiente respuesta. Entonces, 50 usan Pantene y Dogs, 20 usan Pantene, Suavitel, pero no Dog, 18 usan los 3, 50 usan los Dog, 35 usan Suavitel, pero no Dog, 25 usan Suavitel y Dog, y 40 no usan ninguno de los 3. Es decir, como ustedes pueden ver acá, mire que hemos directamente construido, yo les traigo una colación, la situación expuesta, ¿no es cierto? Entonces, 50 usan Pantene. Siempre vamos a comenzar con las 3 intersecciones. Entonces, esos 18 son los que están acá. Luego hay que considerar que son, en este caso, las intersecciones, ¿cierto? Entonces, 50 usan Pantene y Doc, ¿cierto? Si son 50, pues serían 32 más 18, 50, ¿cierto? Luego, entonces, me dicen que en 25 usan Suavitel y Doc, Suavitel y Doc, entonces 18 más 7, 25. Y posteriormente a ello me dice que 38, ¿cierto? En este caso, pues hay que tener en cuenta acá algo muy fundamental porque en efecto hay que irnos también con el Pantene, ¿cierto? El Pantene, que el Pantene, vamos a ver, me dice acá, usa Pantene y Dove, que son 50, ¿cierto? Pantene y Dove, 50. Luego 20 usan Pantene y Suavitel, pero no Dove, ¿cierto? Que son 20. Y luego 35 que usan Suavitel, pero no Doc. ¿Listo? Y me dice que 50 no usan. Entonces son esos 50 que están acá. Perdón, estos 40 que están acá. Entonces, a partir de esa situación que se expone allí, ¿cierto? Mire que acá ya me dan un espacio muestral que son 200. Eso es importantísimo porque ya tenemos un eje referencial, ¿cierto? Aquí, ¿cómo hacemos para saber que son 40 los que están por fuera? Pues tiene que ser coherente porque tenemos que sumar 18, 20, 15, 18, 32, 7 y 50. Y esa suma que me da acá, se lo resto a 200 y me tiene que dar 40. ¿Listo? Entonces, las preguntas son las siguientes. ¿Cuántas personas utilizan solamente Pantene? ¿Cuántas personas utilizan solamente Suavitel y Dove? ¿Cuántas personas utilizan Pantene y Dove? ¿Cuántas personas utilizan Pantene y Suavitel? ¿Listo? Entonces, comenzamos. ¿Cuántas personas solamente Pantene? Pues en este caso nos tenemos que remitir al diagrama. Mire que yo tengo acá el diagrama inicial, ¿cierto? Y lo remito de una vez y grafico dando respuesta a la pregunta que está expuesta allí. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, hola, ¿cómo estás? En este caso, pues sería 18, ¿cierto?
18 personas son las que utilizan solamente Pantene. Luego entonces nos dicen cuántas personas utilizan solamente Suavitel y Dove. Solamente, mire que hay una exclusividad, ¿no? Solamente Suavitel y Dove. ¿Por qué no consideraríamos estos 18 que están acá? Porque me está haciendo la exclusión de solamente, y si yo incluyo los 18, estos 18 que están acá también usan Pantene. Entonces, no podríamos considerar. ¿Listo? Ahora, ¿cuántas personas utilizan Pantene o Dove? Entonces, básicamente, si es un no, quiere decir que es de una unión. ¿Entre quién? Entre Pantene y Dove. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 18 más 20 más 32 más 18 más 7 más 50 y eso me da 145. Ahora me dice, ¿cuántas personas utilizan Pantene y Suavitel? Pues es la intersección, ¿cierto? Entre 20 y 18 y eso me da 38 personas utilizan Pantene y Suavitel. Y listo. Es así como se da respuesta a la tercera cuestión, ¿cierto? A la tercera interrogante o punto de la guía de orientación que se propone en el marco de este curso, en este caso de la unidad 2, teoría y aplicación de conjuntos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, mis estimados estudiantes? No, señor. Vale. Espero que los demás también, digamos, pues hayan entendido en gran medida, pues dicha explicación, porque, digamos, va a ser importantísimo, porque en efecto esto es lo que genera que ustedes entreguen un buen trabajo. ¿Listo? Entonces nos vamos con los lineamientos generales de la tarea 2, en este caso, en cuanto al ejercicio 4. ¿Listo? Recordemos entonces que en el ejercicio 4 tiene una aplicación muy especial en relación a un contexto inmediato, ¿cierto? Porque básicamente, pues es una situación que ya viene expuesta, ¿cierto? Nos dan una información que ya está, ¿cierto? Que ya está. Y nos dicen entonces allí que, digamos, la pregunta que le han hecho a estas personas son, la inseguridad ciudadana es un fenómeno que viene creando pasos, digamos, agigantados en distintas ciudades de Colombia. ¿Qué factores cree usted que influye en la inseguridad ciudadana? En este caso es la exclusión social, ¿cierto? La deserción escolar es uno de los factores que han considerado entornos de, digamos, ilegalidad o ninguna de las tres, ¿cierto? O ninguna de las tres. ¿Listo? En este caso, entonces, la información que nos dan, pues está acá expuesta, pero también, digamos, ustedes eligen, ¿cierto? Las indicaciones es aquí que, digamos, connotemos, ¿cierto? A cada uno de los conjuntos. El conjunto A es exclusión social, el conjunto B es deserción escolar, el conjunto C es entornos de ilegalidad. Luego nos dice resolver según la letra escogida los ejercicios de las tres problemáticas planteadas. Y luego dice realizar análisis de resultados mediante el texto de conclusiones, apoyándose en los resultados obtenidos a partir del ejercicio desarrollado en el punto 2. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos en cuenta ese aspecto, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros, pues, digamos, solucionar, ¿cierto? Cabalidad. Además nos dice acá, pues, que nota, dice, apreciado estudiante, tenga en cuenta que la valoración máxima de esta actividad es de 125 puntos. Para aprobar deberá lograr una calificación superior o igual a 75 puntos. ¿Listo? Además nos dice lo siguiente, dice, para realizar un video explicativo del ejercicio 3, puede usar la cámara del celular, la cámara de la computadora u otra alternativa que se le facilite. También podrá, digamos, en este caso, pues utilizar herramientas que ustedes crean convenientes y que se les facilite también a ustedes. Deberá subir el video a una plataforma, ya sea YouTube, Loom, OBS, ClickChat, Skycats, etcétera. Cualquiera de las aplicaciones que estén, digamos, que ustedes les facilite y que de alguna manera esté a la mano. No hay ninguna restricción frente al uso de las plataformas. Lo importante aquí es que ese video sea, pues, explicativo y sobre todo que les permita, digamos, exponer con claridad lo que se propone en la guía. Ahora entonces nos vamos a remitir a cómo podemos nosotros interpretar esos datos que se exponen en Excel. ¿Listo? Entonces yo he traído acá
un Excel para que miremos cómo se debe hacer o, digamos, como parametrizar esa información. Yo voy a tratar acá de hacer esa ilustración de tal manera que a ustedes se les facilite un poquito más. Entonces, voy a hacerles acá ya está construido el diagrama, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a traer acá, este es el Excel, ¿cierto? Entonces, ya sabemos, ¿cierto? Que según el parámetro que nos están dando es que los nombres de los conjuntos A es exclusión social, el conjunto B es deserción escolar, el conjunto C es entornos de ilegalidad y el conjunto D es ninguna de las anteriores. Bueno, el conjunto D en este caso pues es básicamente lo que está por fuera de el conjunto, los tres conjuntos o subconjuntos que componen el conjunto universal. Entonces, el conjunto E, ¿cierto? En este caso, entonces, el conjunto E, que viene siendo exclusión social, venimos acá, ¿cierto? Y como siempre, siempre tratemos de encontrar las intersecciones mayores, muchachos. Entonces, ¿cuáles son las intersecciones mayores? O sea, las personas que contestaron que era la exclusión social, que era la deserción escolar y que eran los entornos de ilegalidad. Entonces venimos acá y ponemos un filtro. Uno coge y copia la tabla y la pone acá en Excel y entonces le aplica un filtro, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para aplicar el filtro? Pues normal. Entonces yo cojo y copio la información de allá de la guía y luego vengo acá y selecciono lo primero y le doy acá donde dice filtro. Así está así. Yo luego vengo acá y le digo filtro y listo, ya. Entonces, aquí básicamente vamos a encontrar, digamos, donde estén las tres. ¿Dónde están las tres? Acá, vea. Entonces le damos acá, no seleccionamos todo, sino que buscamos donde diga deserción escolar, exclusión social y entornos de ilegalidad, que son estos. Entonces le damos Enter, ¿cierto? Y en efecto, vamos a ver que esto nos dice que son la persona 20, la persona 2 y la persona 3. Entonces, a eso vamos a ponerle un colorcito. Vamos a sombrear con un color para distinguir que ya está, hemos identificado, y es la intersección de los tres conjuntos. Luego entonces, en este caso, seleccionamos las personas, ¿cierto? Las personas que en este caso estarían por deserción escolar, ¿cierto? En este caso, deserción escolar y entornos de ilegalidad, ¿cierto? Y entornos de ilegalidad. Entonces, en este caso, serían P9, ¿cierto? P12, ¿cierto? P18 y P20. Entonces, a estos que están acá vamos a ponerle un colorcito para poder distinguirlos más tardecito. Entonces, acá le ponemos amarillo. ¿Listo? Que son estos que están acá, mire, estos que están acá. P9, P18, P12 y P20. ¿Listo? Entonces, luego volvemos otra vez acá. Mire que ya dijimos que era deserción escolar, ¿cierto? Y entornos de ilegalidad. Luego, entonces, vamos a darle deserción escolar y exclusión social. ¿Cuáles? P10, ¿cierto? En este caso, que son estos que están acá, mire. Deserción escolar y exclusión social. P10, P14, P25, P27 y a ver, acá nos dicen P10, P27, P25 y P14. Ahí están. En este caso, le damos acá y le damos otro colorcito. Muy bien. Luego, posterior a ello, entonces, lo que hacemos acá es, luego nos dice deserción escolar, bueno, ya lo hicimos, deserción escolar y exclusión social. Entonces acá le damos, y acá básicamente me está diciendo, bueno, este 7, bueno, eso hace parte también del que estábamos haciendo ahorita, ¿no? Deserción escolar y exclusión social. Entonces, este es verdecito también, ¿listo? Ok, entonces luego nos vamos aquí otra vez y filtramos, ¿cierto? Filtramos y luego nos dicen que, a ver, ¿qué otro? Exclusión social y entornos de ilegalidad. Entonces, le damos acá y básicamente serían P5, P17, P22 y P30, que en este caso serían los que están expuestos allí.
Entonces, entonces, en este caso, eso es lo que se expone acá, ¿cierto? Entonces serían esos que están acá. Luego, posterior a ello, nos venimos acá y nos vamos con deserción escolar. La deserción escolar básicamente me está diciendo que es P1, ¿cierto? Que es este conjunto de P1, P8, P11, P23 y P28. Entonces, en este caso, sombreamos acá, ¿cierto? Y le damos un colorcito, venga a ver, un colorcito rojo. Listo. Luego acá venimos otra vez y le damos entornos de ilegalidad. Entornos de ilegalidad es P4, P15, P24 y P29. Entonces, a eso que está acá, volvemos y lo sombreamos para evitar entonces ahorita confundirnos y le damos un colorcito, no sé, vamos a ver qué color no he escogido. A ver, ese que está acá. Y ya por último, bueno, ya antepenúltimo, está, ¿qué otro nos hace falta? Exclusión social. La exclusión, que la ven. La exclusión social en ese caso sería, P6, P19, ¿cierto? P6, P19 y P26. Entonces, en ese caso sería, acá, entonces vamos a ver, y a ver, le ponemos un colorcito más aquí, exacto. Y ya vamos a dejar así, digamos, limpiecito a los que no, a ninguno de los anteriores, ¿cierto? A ninguno de los anteriores. Y ninguno de los anteriores son estos, entonces lo vamos a dejar en blanco. ¿Listo? Entonces, ya teniendo en cuenta eso, entonces yo vengo acá y mire que si yo selecciono todo, acá ya me va a salir todas digamos, discriminado por cada uno de los colorcitos y lo único que yo voy a hacer es construir, así como está construido acá, básicamente yo ya les di a ustedes, a ver, yo ya les di a ustedes el tema, es decir, la construcción del diagrama de Venn. Así es, este es el diagrama de Venn de esa situación. Entonces simplemente utilícenlo y con eso, digamos, ustedes ya le pueden dar respuesta a las inquietudes que se exponen allí. ¿Cómo le van a dar respuesta a las inquietudes que están allí? ¿Cómo ustedes creen que les pueden dar respuesta a esas inquietudes? Pues, digamos, yo no les voy a responder porque, pues básicamente sería como hacer la actividad, pero sí traje un ejercicio a colación para que en efecto ustedes puedan utilizarlo y se puedan guiar con él. ¿Listo? Entonces, resulta de que por allá otro problema, tomaron en cuenta tres problemáticas y una que excluía a todas tres anteriores. Entonces, por ejemplo, una que era pago de cuotas moderadoras y copagos, otra acceso a servicios curativos, urgencias, hospitalización y consultas médicas, C, cobertura de medicamentos y D, ninguna de las anteriores. Entonces, en este caso, digamos que este es el diagrama que se construyó, ¿cierto? Este es el diagrama que se construyó. En efecto, este diagrama nos va a servir a nosotros para darle respuesta. Entonces, ¿a qué preguntas? Es expresar por extensión el siguiente conjunto dado por comprensión. Entonces, si me dicen lo siguiente, cobertura de medicamentos o acceso a servicios curativos y el no pago de las cuotas moderadoras y copagos. Entonces, en este caso, básicamente, me están diciendo acá que básicamente tengo que considerar los elementos que pertenecen, en este caso, acceso a servicios curativos y al conjunto C, que es cobertura de medicamentos. Y esa es la respuesta. Ahora, en este caso, cobertura de medicamentos y acceso a servicios curativos y el no pago de cuotas moderadoras y copagos. Entonces, en este caso, de acuerdo a eso, el conjunto A viene siendo pago de cuotas moderadoras y copagos. ¿Listo? Y ya para dar respuesta total a esa, entonces considerando las tres, ¿cierto? Las tres, porque mire que la primera parte que es cobertura de medicamentos o acceso a servicios curativos es una O. Recuerden ese conector que está aquí, ¿cierto? Que es O y la otra ya es I, ¿cierto? Entonces básicamente sería la respuesta eso que está acá. Entonces en efecto, por extensión, ¿cierto? Sería P2, P10, P9, P27, P28, P10, P13, P17, P30, P3, P22, P24 y P29. La cardinalidad de ese conjunto es 12. ¿Listo? La cardinalidad del conjunto es 12. ¿Listo?
Y es allí como se ve, digamos, como digamos, la estructura de cómo nosotros deberíamos dar solución a esas preguntas que nos exponen allí. Ahora, si nos dicen, resuelva, ¿cierto? Sombrear el diagrama de Venn de la siguiente operación e indicar la cardinalidad de esto. Entonces, aquí, pues básicamente, nos están diciendo, ve, este es C intersección A, complemento. ¿Cuál es la intersección C intersección A? Esta es C intersección A. Y el complemento, pues son los elementos que le hacen falta a ese conjunto, a C intersección A, para hacer el conjunto universal. ¿Cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, nos vamos acá y luego nos dice C diferencia simétrica B. Entonces, ustedes saben que C diferencia simétrica B son los elementos que pertenecen única y exclusivamente a C y única y exclusivamente a B. Y luego entonces me dicen, a ver, ¿qué intersección se encuentra entre este conjunto que hemos definido acá y este conjunto que hay acá? ¿Cuáles son los que se intersecan? Entonces uno comienza a ver, bueno, estos, ¿cierto? Estos son los que se intersecan y a ver qué otros, bueno, estos que están acá se intersecan. Entonces la respuesta correcta es la que está allí sombreada. Entonces, en este caso, la cardinalidad de ese conjunto son 11, porque sería en este caso P15, P7, P23, P2, P9, P27, P28, P3, P22, P29 y P24. Esos son los elementos o las personas que en este caso pues están allí exponiendo su, digamos, su respuesta con respecto a la operación de C intersección A complemento intersección C diferencia simétrica B. Bueno, y luego nos hacen una pregunta allí. Entonces, responder la pregunta dice, ¿cuántas personas tienen inconvenientes con pago de cuotas moderadoras y copagos? Pilas, pues, vean. Pago de cuotas moderadoras y copagos. Mire que allí hay una intersección por el conector I, ¿cierto? O con cobertura de medicamentos, pero no con ambas al tiempo. Entonces, en este caso, lo primero que hay que hacer es la unión, ¿cierto? La unión. Bueno, perdón. Este pago de cuotas moderadas y copagos es una sola. Sí, señor. En este caso, estaríamos hablando de una sola. Entonces, en efecto, es una proposición sola. Hay que tener cuidado también con eso, porque es que muchas veces se relacionan proposiciones que tienen i, pero no necesariamente esa i viene siendo el conector, sino que hace parte de la proposición. Entonces, como me pasó allí, identifiqué que el i era como una unión, pero una relación entre las premisas, pero no, viene siendo, hace parte, en este caso, de la premisa. Entonces, luego dice ahorita, teniendo en cuenta esto, me dice, con cobertura de medicamentos, pero no ambas al mismo tiempo. Pues básicamente estaríamos hablando de una diferencia simétrica, ¿cierto? Esta es una diferencia simétrica entre A, diferencia simétrica C. En este caso, los elementos que pertenecen única y exclusivamente a A y única y exclusivamente a B. ¿Listo? Y es lo que tenemos allí. Listo, muchachos. Es así entonces cómo se pone de manifiesto, digamos, como la solución de esta situación o de esta tarea en el marco de la tercera y cuarta problema o tercero y cuarto ítem de la guía para que ustedes puedan en su totalidad poder solucionar con el menor problema posible. Si tienen alguna duda, por favor, manifiéstenla. Acá estamos para solucionarla. Y si no, ya podemos dar por terminado, digamos en este caso, el CIPAS. Por favor, les pido muy amablemente, eh, después de que terminemos, poder hacer, digamos, el diligenciamiento de la asistencia en el campus, porque pues obviamente recuerden que eso hace parte de los indicadores y obviamente que ustedes estén, digamos, como prestos a dichas situaciones que se hacen como estrategias en el marco del curso. Entonces, los escucho y si no hay ninguna duda, entonces, digamos, podemos dar por finalizado el CIPAS. Wilfred, adelante. Buenas noches, profe. Tengo una duda sobre la explicación del del cuarto ejercicio en la segunda parte, Ajá. de una fórmula que tenía una C chiquita, no la entendí. En este caso, cuando hablamos de esa C, Wilfred, es el complemento.
Creo que es acá, ¿cierto? Sí, señor. Cuando dicen, mira que yo acá básicamente lo que digo es lo siguiente, vale, cuidado. Si me dicen A intersección C o C intersección A, pues básicamente estos elementos, ¿cierto? O sea, hablar de A intersección B, ¿cierto? O C intersección A son estos elementos que están acá. Son estos elementos. Son artículos del esos elementos que están acá. Este es A intersección C. ¿Sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, señor. Sí, señor, ya. Y luego entonces me dicen el complemento. El complemento de C intersección A, pues son los elementos que le hacen falta a esta intersección para hacer el conjunto universal. ¿Cuáles? Los que están sombreados de amarillo. ¿Comprendidos ahí? Sí, señor. Listo. ¿Quién más necesita preguntar? Bueno, muchachos. En este caso es importantísimo que, digamos, expongamos nuestras inquietudes, pero si no las hay, yo les pido muy amablemente que hagamos el ejercicio de hacer la actividad, exponerla, ¿cierto? Digamos, en este caso, en el foro, para que en efecto yo pueda hacer la realimentación correspondiente a cada uno de esas actividades que ustedes proponen allí. Otra cosa es, muchachos, por favor les pido muy amablemente que hagan el aporte de la letra. Digamos, si conocen a alguno de los compañeros, algunos se conocen, pues decirles que hagan los aportes para que yo pueda de alguna manera poder ver ese avance que se está teniendo en el desarrollo de la guía. No siendo más, espero tengan una excelente noche. No se les olvide entrar a la plataforma, llenar la asistencia, o bueno, llenarla no, sino decir confirmar asistente. Y espero puedan con este ejercicio que hicimos esta noche poder terminar a cabalidad con la tarea 2, aplicación de teoría de conjuntos. Em, no siendo más, que tengan una excelente noche. Chao, chao. Cuídense mucho. Gracias, tutor. Hasta luego.